La respiración de Darth Vader, los tres arrobas, animales antropomórficos y cerezos y otros árboles son algunos de los elementos recurrentes en la discografía de Bosco Herrero, un joven artista español de origen vasco y francés que, con su locura y carácter poético, romántico y melancólico, ha logrado diferenciarse entre la nueva escena underground en España. Si no lo conoces, creo que esta es la oportunidad para que lo hagas, ya que en este vídeo voy a analizar toda su discografía desde el inicio hasta 2023, ya que los otros dos álbumes los dejaré para una segunda parte, para ver su evolución y hacer esos análisis a las letras que tanto me gustan. Así que, sin más dilación, comencemos con el primer trabajo. Bosco ya ha comentado que llevaba años haciendo música con otros nombres. No obstante, es a los 16 años, con el disco Destino Saturno, cuando inicia su trayectoria como tal. El concepto de este disco es presentado en el primer track, Galaxia. Abandonar este planeta. Una metáfora de liberarse de una nostalgia que lo ata debido a la falta de un ser querido. Puro desamor adolescente. En el segundo tema, Alexia Ashford, nombre que hace referencia al personaje de Resident Evil, Bosco nos presenta a Saturno, ese lugar al que escapa para no verse atado por la nostalgia. Pero también nos sigue hablando de esta y de cómo no puede superar a esa persona, incluso pidiéndole que lo acompañe a ese nuevo lugar, aunque él sepa que ese supuesto amor es dañino para él, algo contradictorio. Además, también nos habla de ese miedo al futuro típico en los adolescentes que, mezclado con la obsesión con el pasado, produce una explosión. Un bosque verde nos presenta una letra que tiene más tintes del bosque actual, es decir, mucho más poética, usando el bosque verde como una metáfora para referirse a un lugar seguro donde puede llorar tranquilo, pero que se convierte en un bosque sombrío cuando ella se va. Al final de la canción podemos escuchar un fragmento procedente de un documental, que habla sobre el agujero negro Sagitario A. Este se trata de un agujero negro supermasivo e invisible que se encuentra en el centro de nuestra galaxia. Esto debido a que se cree que en el centro de la mayoría de la galaxia, incluida la nuestra, se encuentran agujeros negros. La existencia de un agujero negro, una región del espacio de cuyo campo gravitatorio nada se puede escapar, en medio de la galaxia, podría ser una representación de esa nostalgia que ata a Bosquito y que intercede en su galaxia. Anarquía Sentimental plasma esa contradicción de la que hablábamos en Alexia Ashford. Es todo un cóctel de sentimientos porque es un amor que lo ata, pero que no lo hace bien. Se levanta entre lágrimas y lápidas de amor, siendo estas lápidas de relaciones pasadas o quizás incluso lápidas del amor en la relación de la que nos está hablando ahora. Quizás ese amor ya ha muerto, pero él intenta forzarlo a seguir viviendo. La razón, por ego. Cuando te follo hay algo detrás que me da mucho miedo. Es como una sombra que quiere gritar, me consume el ego. Quizás solo está con esa chica por valoración. Cuando está con ella, su ego se infla y eso la acaba consumiendo, dejando de lado la realidad. También en este tema, Bosco nos cuenta una historia en la que él y esta chica roban una joyería y terminan peleándose con la policía. Lo que nos presenta dos elementos recurrentes en la discografía de Bosco: contar historias o cuentos y su rechazo a la policía. En Los Huesos se refuerza ese menosprecio hacia su persona del que ya hablaba antes, poniéndose por debajo de esa chica que ya no lo quiere, además de contarnos la razón del por qué aquella relación no pudo florecer, y es que él tenía demasiados traumas que le impedían avanzar y que ella no podía descifrar, lo que originó un comportamiento en él que puede parecer grosero, pero que tan solo es el reflejo de ese descontrol. Estos traumas ya no están ahí para obstaculizar a ambos, pero ¿para qué repetir ahora algo que ya se dio y que no pudo ser? También es interesante comentar el verso paseando en París voy con mi moto, porque como comenté antes, Bosco tiene sangre francesa y ama dicho país, especialmente la capital París, algo que refleja sus letras en muchas ocasiones. Autorretrato espacial se centra en la visión que Bosco tiene sobre él mismo, empleando una letra que, al igual que en un bosque verde, se acerca más al tono poético del Bosco posterior. Bosquito se ve pequeño ante la inmensidad del tiempo y del espacio, como una nave en mitad de Andrómeda o una pequeña hoja, alguien que no puede ser el mismo, ya que aún guarda en su interior muchos recuerdos y traumas que no supera. Y dedica unas palabras a la sociedad actual, la cual también, en parte, es una de las causas por las que Bosco quiere huir de este mundo. Bosco finaliza el álbum con un poema, 100 pies, tachando cada día del mes, siguiendo las huellas de un 100 pies.
Bosquito nos habla de la monotonía y de la búsqueda de algo o alguien y de esa inmensidad del tiempo de la que ya hablábamos antes, siguiendo un camino que se le hace eterno para concretar dicha búsqueda. No me dejan entrar a tu lugar, mi tumba oculta como la de Moisés. Ese camino, además de eterno, no le lleva a nada, ya que no encuentra a esa persona a la que quiere ver. Por otra parte, Bosco se siente muerto en vida, por eso la tumba, y además perdido, al igual que la sepultura de Moisés, cuya ubicación es un misterio a día de hoy. Me gusta el lazo que tiene tu corsé. Los ángeles siempre duermen sin collar. Quizás aquí se hace un contraste entre el corsé, algo más atrevido o erótico, con el collar que los ángeles no tienen, como símbolo de libertad. Esa libertad que él no posee. Cuando me besas, te contesto en francés. El agua fría me salpica al flotar. De nuevo, Bosquito hace referencia a sus raíces francesas, siendo el francés, además, un idioma muy ligado al romance. Y con esa agua fría, quizás se refiere a un choque de realidad. Está flotando, esta vez quizás en medio del mar, como ya lo hemos visto flotar a lo largo de todo el disco en medio de la inmensidad. Pero a mí me gusta pensar que ese agua fría que le salpica es un choque de realidad. Quizás señales de un escape de ese sentimiento de desorientación, lo que cerraría el álbum de una forma muy bonita. En general, este primer disco nos presenta unas letras muy emocionales. El desamor, los traumas del pasado y la búsqueda de un lugar seguro al que escapar, Saturno. Con sonidos simples, pero algo variados y bien hechos, siguiendo una estética pop, pero moderna y electrónica. No me quieres a mí, pero yo tampoco. Paseando en París, voy con mi moto. Todo me recuerda a ti, flor de loto. Yo te quiero ver. Con sonidos que luego exploraría, pero no mucho, como ese dembow en Alessia Ashford. No tengo pasta, no tengo un duro. Paso todo el tiempo con mi lado oscuro. Me miro al espejo, ya no soy puro. Al igual que introdujo sonidos que sí volvería a tocar, como el trap o ese clásico piano. Y con una calidad que no es perfecta, pero teniendo en cuenta la edad que tenía Bosquito cuando lo hizo y lo amateur que es, no ha envejecido nada mal y se escucha bastante bien. En cuanto a lo visual, Bosco también se destaca por dibujar todas sus portadas, con un estilo de dibujo muy característico que, como es obvio, también iría mejorando con el tiempo. Además, en esta época, Bosquito solía hacer un dibujo para cada track, algo que con el tiempo se perdería. Te deseo con mi corazón. Tan solo 2 meses después, se publicó el segundo disco, Insectos y Parásitos. Este sigue la estructura establecida por el disco anterior, 6 canciones y un poema que cierra el trabajo. Dicha estructura se repetirá bastantes veces en la discografía del Bosco antiguo. Como nos anticipa el título, los tracks poseen nombres de insectos y especies similares, siendo el primero y el más importante para mí, lombrices. El dicho de tener lombrices en el estómago, en contraposición a tener mariposas, quiere decir que sientes un malestar, algo que no va bien en tu cuerpo. ¿No te ha pasado? ¿Estás nervioso porque va a llegar tu turno para exponer en clase? ¿O te vas a declarar a la chica que te gusta? ¿O quizás estás preocupado porque van a operar a un familiar? Y ahí es cuando llega esa sensación en tu estómago, como barcos dando vueltas. Yo creo que eso es lo que representa la lombrices en este tema. Una letra que refleja el cansancio de tener que soportar todo el peso de la negatividad, usando la música para pedir ayuda. Tenemos una letra que refleja el dolor de Bosco en una etapa horrible para su vida, con versos que más tarde cobrarán sentido. El yo poético está atado al silencio debido a la misericordia. Quizás no quiere molestar a los demás o sentirse como una carga y tan solo decide callarse todo y seguir aguantando ese peso, ya que cuando lo suelta, produce un fuego que a él lo quema y a los que lo rodean les produce un calor insoportable. Así que, si es dañino para todos, él cree que lo mejor es guardarlo en su interior. Encontramos la introducción de más elementos característicos de su discografía, como un registro más culto, un lenguaje más poético y la personificación de animales. En este caso, zorros que apuestan por la vida de Bosco. En el fondo, él sabe que algunos de los recuerdos que le atormentan ni siquiera son reales, ya que los recuerdos de verdad son imborrables, pero estas memorias son mortales. Tarde o temprano se desvanecerán. Solo me das terror. Utilizas tus mentiras como escape de rencor. Pareciera que le está hablando a otra persona, pero yo pienso que quizás está hablando a sí mismo. A lo mejor no está gestionando bien sus emociones y eso hace que trate mal a los que le rodean, lo que desemboca en que relaciones sentimentales como el amor sean como una guerra para él. Envenenado, envenenado. Hay portales que me llevan al pasado.
Cuando él toma ese veneno, logra escapar al pasado, un pasado en el que todo estaba tranquilo y él se encontraba bien. Dicho veneno no tiene por qué ser alcohol, ya que en este mismo disco Bosco menciona que nunca ha estado borracho, pero sí puede estar refiriéndose a otros malos hábitos a los que el malestar le ha impulsado. El tema cierra con un Bosco dando por segura su muerte, algo que ya dejó plasmado anteriormente en los versos sobre los zorros, y además relaciona esta con Saturno, referenciando al disco anterior. Uniendo los conceptos, Bosco aquí nos está diciendo que solo su muerte será lo que le ayuda a escapar a ese lugar seguro. Tarántulas está dedicada a una de las personas a las que hizo daño con esa actitud autodestructiva de la que hablábamos en el track anterior, en este caso una chica, mencionando a los celos como la principal causa de su ruptura. Él la echa de menos, eso está claro, pero no puede volver a acercarse a ella, ya que le volvería a hacer daño, por lo que la música es la única vía que le queda para soltar todo lo que siente. Paralelamente, Bosco aprovecha para abrirse por primera vez, contándonos más sobre él y su vida personal. Bosquito es un chico con manías extrañas, lo que se refleja en ese miedo a los ascensores o el gusto por los pijamas que más tarde también mencionará. Y es un chico sensible, con trauma y que siempre ha estado solo. También nos habla por primera vez de Antonio Vega, cantante español conocido por ser cofundador del grupo Nacha Pop, el cual es su cantante favorito. El track finaliza con lo que parece un fragmento de un spot satírico o algo así, en el que se nos habla del arácnido que da nombre a la canción, la tarántula, afirmando que hoy en día es la mascota que está de moda. Durante la canción, Bosco se retrata a sí mismo como alguien diferente al resto de chicos de su edad, diferente al igual que las tarántulas entre las mascotas, pero aún así hay gente que las elige por encima de las mascotas convencionales. Bosco podría ser esa tarántula a la que alguna vez alguien quiso, pero que fue abandonada debido al peligro que supone su veneno. Luciérnaga fue mi tema favorito de Bosco durante bastante tiempo. La letra está dedicada a esa chica que se ha marchado, quizás por la distancia y por esa mala conducta que ya hemos explorado, y que ahora está con otra persona, deseándoles lo mejor. Este tema vuelve al concepto de las galaxias presentado en la canción homónima. Ahora mismo Bosco está en su propia galaxia esperándola, aunque sepa que quizás es en vano, y menciona que ahí nace el Génesis, quizás marcando el inicio de un nuevo él, un nuevo Bosco que haya aprendido de sus errores pasados. Es una galaxia donde aúlla el sol, con un carácter hostil. Ella se ha marchado de esa galaxia, está fuera de la gravedad, mientras que Bosco sigue ahí y ni siquiera puede respirar. Lo único que le queda de ella es el peluche con su olor, aferrándose a él como si fuera una pequeña luz de luciérnaga en la oscuridad, representando a las luciérnagas la esperanza de que ese imán entre ellos exista realmente. Estas también podrían representar la relación que existió entre ambos, ya que brillan con intensidad, pero terminan muriendo pronto. Reina Mantis tiene una letra muy similar a Luciérnaga, dedicada de nuevo a esa chica, y guardando aún esa esperanza de que vuelva, aunque ahora ella ame a otro chico y ni lo soporte. El título de Reina en Las Hormigas clasifica a la hormiga madre que dirige a la colonia, lo que le otorga un título de superioridad. Aquí el título de Reina se le da a la Mantis, una especie cuyas hembras son más grandes que el macho, al que hipnotizan con sus feromonas para después comerse su cabeza o cuerpo. Una relación en la que él se siente inferior ante su reina y sus encantos, iniciando un amor que acabará mal. Por cierto, en este verso no se está refiriendo a una chica real, sino a una chica que Bosco suele ver en un sueño recurrente en el que recogen fruta y pescan juntos. Y casi siempre que habla de chicas de ojos verdes se refiere a ella, simplemente Bosquito. Escorpiones es una canción sobre la traición, donde vemos a un Bosco paranoico y traumado que ya no tiene amigos por miedo a la deslealtad y a enamorarse de nuevo. El arte cristiano usaba a los escorpiones como símbolo de la traición, ya que a la hora de atacar es sigiloso y lo hace por la espalda con su venenoso aguijón. Además de que en la Biblia este era usado como símbolo del mal. Aquí también se nos empieza a hablar de una nueva persona a la que está conociendo y de la que se está enamorando, lo que crea un dilema, ya que estar con ella es como un refugio para él. El estar con ella podría ser su salvación. Cigarras Negras está dedicada a esa misma chica y presenta una dualidad interna en Bosco. Quiere morir, pero se lo está empezando a replantear. Tengo los ojos marrones y el alma de hierro. Aquí Bosco se sincera, deja de lado las mentiras desde el inicio. Por una parte, le dice el color de sus ojos, los cuales son considerados la ventana del alma. Y por otra parte, le dice que tiene el alma de hierro. Tantos traumas han provocado que blinde sus emociones ante los demás para que estos no le hagan daño, siendo complicado para esta chica descifrarlas y conocerlo mejor.
Pero, aún así, el vínculo entre ellos es muy fuerte y Bosco encuentra en ella un refugio. Las maletas preparadas para irme de esta vida. He guardado dentro de ellas eso que tú me prohibías. Está preparado para morir, lo lleva estando durante todo el álbum. El pasado le consume y desea encontrar ese escape con la muerte, pero por alguna extraña razón, ahora la vida no le parece tan mala. Y todo desde que esa nueva persona apareció. Quizá ella sea ese Saturno en el que tanto desea vivir y la muerte quizás no es la salida. Las cigarras representan el renacer, el cambio y la renovación. Esto debido a que las ninfas, la etapa inmadura de las cigarras, se entierran durante largos periodos de tiempo, generalmente 17 años, para después salir al exterior como cigarras. Este tema representa el renacer de Bosco. El disco finaliza con el poema Abejas Blancas. Habla acerca de esa chica que ya no está, cómo era su fuente de felicidad y depositó toda su confianza en ella, pero ya no está. Las personas con las que habla se queman cuando están con él. Vuelve a esa metáfora de su fuego interior que le hace daño a los demás. Hay ambulancias solo los días en los que llueve. La ambulancia representa el peligro, son los que vienen cuando hay una emergencia, mientras que la lluvia es símbolo de tristeza. Cuando la tristeza llega, la autodestrucción también. Cuando piensa en ella, hay cuervos rojos. Los cuervos representan a la muerte, al mal augurio, mientras que el rojo solo lo intensifica. Es un color impactante, que le da tintes de peligro e ira. Dice que ella habita en su cabeza con alas de papel, o sea, que es un ángel frágil, al que es fácil hacer daño. Pero al mismo tiempo nos habla de un ángel con dos palas. Este ser también es mencionado en Lombrices, y es el símbolo del malestar de Bosco. Es aquel que viene cuando todo está tranquilo para hacerlo sentir mal. Él es un ángel, como ella, lo que podría ocasionar que se puedan confundir. Pero a diferencia de la fragilidad de ella, reflejada en sus alas de papel, el ángel tiene dos palas, herramientas que pueden pasar desapercibidas, pero que pueden ser usadas como armas. Esa falsa inocencia también es representada por las abejas blancas. Las abejas, insectos que son muy bien vistos debido a la gran labor que hacen y que están relacionados con la sabiduría, la naturaleza y demás cualidades virtuosas, que además se suman al color blanco, color que simboliza la pureza, la inocencia y la paz. Además, el escenario es un cine, lugar al que la gente va para pasar el rato y dejar de lado sus problemas. Un lugar inesperado para el peligro. Pero, al igual que el ángel de las palas, las abejas no son lo que parecen, picando a toda la gente. Estos seres con falsas apariencias son los parásitos que figuran en el título del disco. Este disco maneja sonidos algo más calmados que el anterior, pero siguen siendo bastante simples. Las vocales son bastante buenas, jugando un poco más con la voz y creando ambientes muy bonitos. Y conceptualmente creo que ya ha quedado claro que Bosco es el GOAT. Miro el televisor, luces multicolor y todo afuera apagado. Bosco cambia el frío y frágil azul por un cálido y potente rosa en Catedral Celestial. Al comenzar el disco con Ángel Malvado, nos encontramos a un Bosco romántico acompañado de una letra que mezcla esos sentimientos negativos con el amor incondicional que siente hacia una persona, lo que hace que nazca un Bosco más agresivo. El mundo es gris, pero la victoria de un boxeador que Bosquito está viendo en la televisión sí que tiene color, ya que es algo que le da esperanza. El ver cómo la sangre chorrea de los guantes del campeón le hace darse cuenta de que, por más bueno que sea, a veces hay que perder la sensibilidad y sacar las garras para ganar. Parece paradójico, ¿no? Es como ver a un ángel siendo malo. Así sale a buscarla, ya que ella es la que lo alienta a sacar esas garras. Hada Mágica no tiene mucho que comentar. Es una canción puramente de amor que nos confirma que Bosco ha encontrado ese Saturno, ese lugar seguro donde todo es como antes, en esa chica, sintiéndose inferior ante ella y siendo la distancia el único inconveniente. El sonido, que hasta ahora era dulce, cambia al trap en Bosquito. El tema comienza con un pequeño poema que nos presenta el cambio de color en los álbumes. Todos son diferentes épocas del dolor. En mi cuaderno de bitácora solo brilla un caracol, que recorre laberintos del sistema vestibular, rompiendo el equilibrio que me hacía caminar. El dolor sigue ahí, pero el Bosco de la etapa azul se lo tomaba de una forma más dramática, estando siempre melancólico.
Mientras que el Bosco que vimos nacer tras la renovación en Cigarras Negras es alguien más iracundo y violento. Un cuaderno de bitácora, por si no lo sabíais, es el cuaderno donde los marineros anotaban sus experiencias y sus reflexiones sobre sus viajes, siendo el cuaderno de Bosco una representación de su viaje a través del dolor, donde lo único que destaca es un caracol que ronda por su oído interno, haciéndole perder el equilibrio. Es una metáfora de lo perdido que está Bosco y lo debilitado que se encuentra anímicamente debido a lo denso que pasa todo a través de su cabeza. El resto de la letra vuelve a presentarnos a ella como la cerilla que prende esa dinamita que el dolor ha dejado ahí. Ella le dice a Bosco que es raro y por eso los demás se ríen de él, lo que provoca que Bosquito vaya por ellos para matarlos. Metafóricamente, no os rayéis. Y hace que se harte de ser menos, afirmando que él es Jesucristo en un acto que pretende ser de amor propio, pero que termina siendo prepotente y ególatra. Bosco se repite a sí mismo que no está loco, siendo este, irónicamente, un momento de locura en el que intenta valorarse, pero no acaba de encontrar la manera sana de hacerlo, lo que se refleja en esos llantos de bebé que se escuchan después, proviniendo también del propio Bosco, atormentado y asustado por su propia locura. Después tenemos clamor, un grito vehemente o lastimoso, aquí acompañado de una guitarra eléctrica. Volvemos a los contrastes con ese estanque hecho de rosa, pero con aguas nocivas, con esa chica tan peligrosa, pero tan preciosa que es capaz de manipularlo. Su alma está en ruina, pero ella está ahí para curarla. Bosquito se creía un niño inmortal. Jamás imaginó que este dolor llegara a su vida, así que, para sobrellevarlo, trata de atarse a un estado de ataraxia donde no deja entrar a sus recuerdos nocivos. Se niega a creer que todo lo que pasa es real y lo siente como si fuera una película. Bóveda de Crucería empieza hablándonos de una noche cualquiera de Bosco intentando dormir, la cual obviamente está llena de vértigo, recuerdos de la niñez y pianistas drogados que representan el descontrol. Dicho descontrol se disipa cuando Bosco hace canciones, y el carrusel de su vida solo puede girar cuando está con ella. Tras unos versos muy bonitos y más específicos sobre la amada, Bosco nos habla sobre algunos de sus miedos, como a tener varios trastornos mentales o el miedo a los cuchillos, concluyendo en que los miedos son vistos socialmente como algo malo, pero al fin y al cabo son aquello que nos hace ser mortales. Finalmente, le dice a la chica que le pintará cuadros de Botero, artista colombiano reconocido por sus peculiares pinturas, donde los personajes, ¿cómo lo digo de forma técnica? Están todos gordos, típico de este tío. Y le pide construir juntos una iglesia. La catedral celestial que da nombre al disco es la metáfora del amor entre Bosco y esta chica. Y para poder soportar esa iglesia que van a construir, esa relación, lo ideal para distribuir el peso será una bóveda de crucería. La bóveda, además, es símbolo de la ascendencia a los cielos, ya que es una estructura que da mucha altura al edificio. Esa catedral celestial es terminada finalmente en nuestro santuario, donde Bosco rebosa paz, amor y vuelve a expresar su desprecio a la policía, que ya se vio antes en el disco, y nos agradece de una forma un tanto brusca la escucha del disco. El poema Salve Regina, cuyo nombre significa en latín Dios te salve, reina, debe su nombre a una popular oración católica escrita en latín y dedicada a la Virgen María, siendo esta normalmente cantada. Aquí Bosco nos recuerda, y se recuerda, que aunque a veces lo pasemos mal y disociemos, dudando de quiénes somos realmente, si eres puro y eres tú mismo, lograrás salir de ahí tarde o temprano y tu verdadero yo se impondrá sobre cualquier miedo. Soñaba que volé entre los rayos del amanecer, entre los rayos del amanecer. Acabo de cumplir mis 16. Rosalind Franklin recibe su nombre en honor a la famosa química y cristalógrafa británica, conocida por descubrir la estructura del ADN, entre otras cosas. Y es que este disco gira en torno a la ciencia y en especial a la química. Porque sí, chicos, el amor es química. Sulfuro representa a la amada como azufre, elemento que, al unirse con cualquier otro, forma el susodicho sulfuro. De nuevo, el Bosco enamorado aparece acompañado del violín, del piano y del apasionado color rosa para hablarnos de un amor que la ciencia no puede explicar y al que no tiene miedo. Una chica única con la que está dispuesto a quitarse su coraza y a hablar de todas sus penas.
En Líquido Químico, Bosco se aventura a un trance más electrónico y agresivo con una letra que consiste en soltar barras sin parar, hablando de traumas de la infancia y de una muerte que ve cada vez más cercana, señalando una cicatriz tan vieja que ya tiene telaraña pero que aún sigue ahí. Tenemos un poco de ego trip, hablando de su arrogancia y representándose como un líquido tóxico, y también suelta varias referencias a la cultura pop, como a varios personajes de videojuegos, de los que Bosco es muy fan, o a la cantante de soul Aretha Franklin, que comparte apellido con la protagonista del álbum. Bosquito desea conectar con su interior y para eso necesitará un laboratorio. Bosco acaba de cumplir los 16, hablando angustiado del paso del tiempo y el deterioro de un amor pasado. Sí, aquí hace una pausa de tanto amor para volver a una letra rompecorazones. Y esto no es porque sí, ya que en la propia canción se nos dice que hay algo que ha hecho que Bosquito recuerde ese viejo amor. Me posaste en las manos tu corazón fundido. Cuando muera el verano, lo vestiré como abrigo. Cuando muera esa calidez, ese amor, solo le quedarán los restos para arroparse con él cuando todo vaya mal y llegue el frío, escondiéndose de este en su laboratorio. Por cierto, aquí se interpola una barra de Hada Mágica, ya que por el 2022 Bosquito solía reutilizar versos propios de vez en cuando. En el siguiente track, Combustión, volvemos de nuevo a la esperanza. El tema empieza con un Bosco solitario y apagado, con un mechero partido sin poder prender la llama. Después juega de nuevo con esos contrastes que tanto usa. El amor que siente hacia ella es platónico, ideal, va más allá de nuestro mundo y de lo físico, pero también es algo químico, causando una combustión molecular que consigue encender esa llama al apagado Bosquito. El Bosquito de antes de ella era un ángel caído, pero ahora que la tiene a ella, le pide que lo mate para liberarlo de ese miedo a la eternidad. Desea ser libre y este mundo no le permite serlo. Al morir, él se siente humano, ya que el no ser eterno es lo más humano que hay. El morir y sentirse humano le da esa libertad representada de nuevo por los ángeles sin collar, al igual que en Cien Pies. ¡Buah! Ese miedo a la eternidad me recuerda a alguien. Antimateria habla de esa obsesión de Bosquito por ella. No puede hablar de esa combustión que causa en él. Ella le hace evadirse de la tristeza, llegando a esa evasión hasta un punto en el que Bosco siente que los demás ni siquiera los pueden ver. Es como si ellos fueran antimateria, porque son diferentes al resto, al igual que la antimateria, que posee cargas eléctricas opuestas a las partículas de materia. El sonido pop vuelve al trap y a las barras con científico. Otro hueco en el álbum para el ego, volviendo a afirmar que es Jesucristo, igual que en Bosquito, sacando el lado positivo de esa rareza que tanto lo caracteriza. Él tiene un trastorno de pánico, pero eso mismo es lo que lo diferencia del resto y le inspira a crear, haciendo muchas canciones en muy poco tiempo. Pero también es espacio para el beef y para las referencias a los videojuegos. El puesto de científico lo coloca a la cabeza, le hace poder manejar todos esos elementos que hemos visto durante el disco y producir esas combustiones o compuestos que representaban a todos esos sentimientos. Es como un científico obsesionado con su pasado. Este álbum no finaliza con un poema como ya nos tenía acostumbrados, pero sí con algo diferente, siendo ADN Rave un tecno que, con sus electrónicos y movidos sonidos y ese Bosco gritando al que últimamente nada le conmueve, cierra el disco con un yo poético muy diferente al que conocimos algunos discos atrás. Además, interpola este verso de Escorpiones que ya expliqué que simbolizaba la desconfianza. ¿Qué le ha pasado a Bosco? ¿Por qué tan rudo? ¿Qué cojones acaba de grabar? No sé, quizás ha sido un cambio en su ADN. Es una locura, tu amor es fortuna, refleja la luna por encima del mar. Tanto las portadas monocromáticas con un dibujito en blanco como los dibujos exclusivos para cada tema, desaparecen para siempre con Oda no Mane. Por cierto, nunca he sabido lo que significa el nombre. Tiene pinta de ser algo japo o no sé. Lo busqué por Twitter por si alguien se lo había preguntado a Bosco y no encontré nada. Así que, Bosquito, si estás viendo esto, ¿me puedes decir qué pinga significa Oda no Mane? Aquí Bosco sigue con esa actitud más animada y más trapper, a la vez que lidia con la locura, y al menos yo puedo notar un poquito de mejora en la producción, aunque he de decir que salió literalmente un par de semanas después del disco anterior. Como ya he dicho, la portada es bastante diferente a lo que Bosquito nos tenía acostumbrados, con el mismo estilo de dibujo, pero incluso más simplificado y mal coloreado, imitando la estética del dibujo de un niño pequeño, pero escondiendo a la vez su locura y sus emociones negativas en esta.
Tenemos a este tipo, que podría ser perfectamente un autorretrato. Si nos fijamos en su cabeza, esta tiene una cara propia, e incluso está gritando, representando la fragmentación del yo, con incluso una flor saliendo de su cabeza. Quizás puede representar algo negativo, siendo pensamientos aflorando, o quizás representa algo positivo, en este caso su música, ya que esta nace del caos y de lo negativo como una pequeña planta en medio de la destrucción. Esta planta podría ser el germen de una nueva vegetación. Si nos vamos más abajo, podemos ver cómo este bosquito está prendido en llamas. Pero fíjate bien, sus pantalones también pueden formar una casa, por lo que este fuego le está quemando tanto a él mismo como a su hogar. Ese bichejo del centro no tiene ni siquiera rostro, está en medio del dibujo y lleva una corona, por lo que puede tratarse de la causa de todo el caos. Además, se trataría de una causa externa, ya que a diferencia del rostro en su cabeza, este no forma parte de él. Es una espiral, lo que puede representar un bucle, un dolor que parece infinito. Por otra parte, esa cara de la esquina está partida en dos, puede representar una dualidad. El resto del dibujo es bastante abstracto, por lo que no lo entiendo muy bien. ¿Esa mano pertenece a ese? En medio veo lo que creo que es un stickman intentando conseguir cobertura con su móvil, pero lo que se encuentra arriba es una tumba, junto a una soga, por lo que simboliza cómo busca la muerte. Todo una rayada, pero bueno, vamos con el álbum. Timidez extrovertida me jode mucho porque tiene una letra que aún no podemos analizar del todo porque no la podemos entender hasta dentro de un par de discos. Pero lo que puedo comentar por ahora es que es un tema que habla de la autosuperación. Aún no ha superado a una expareja y vive con esa sensación de sentirse encerrado, ya que reprime el amor que siente hacia ella. Pero en el fondo sueña con su regreso, y si este se da algún día, él estará ahí para ella. También se toca el tema de la automorición de forma muy cruda y explícita, hablándonos de un momento muy angustioso para la vida de Bosquito, en la que solo sus padres lo ayudaron. Pero nos dejan claro que él va a conseguir salir de ahí y curarse. Esto aceptándose tal y como es. El título, Timidez extrovertida, vuelve a ser una contradicción en sí misma, ya que si tenemos en cuenta la definición de una personalidad extrovertida según Jung, del que por cierto estoy preparando una exposición, las personas extrovertidas son personas que se interesan por el exterior y por el mundo real. Es decir, que más que estar interesadas por lo social, se centran más en lo que ocurre a su alrededor, mientras que la timidez está más arraigada a las personas introvertidas, que prefieren estar solas, son más inseguras y necesitan interesarse por las personas ya que están siempre alerta por los temas de conversación que puedan surgir. Ya sabemos que a Bosco le encantan los contrastes. Este también es el primer tema en el que Bosquito canta en francés, siendo la traducción de estos versos: a veces me acuerdo de ti y veo el mundo sin color. A veces me acuerdo de mí y me provoca un gran dolor. Un corazón elástico es un corazón que, por mucho que sea golpeado y aplastado, va a conseguir recuperarse sin romperse del todo. Bosco nos cuenta una historia en la que acaba de escapar del psiquiátrico, representándose de nuevo como un loco, y dispara a todos los mutantes con su metralleta láser. Estos mutantes claramente representan a los malos pensamientos y son una clara referencia a Fallout, juego que es mencionado en el track anterior y que le mola bastante a Bosco. Y también es interesante comentar que se refiere a los malos pensamientos como fantasmas que se esconden debajo del sofá. Se están escondiendo, aparecen de forma inesperada y además en el sofá, en una zona de confort. Nunca se sabe ni cuándo ni dónde aparecerán. Básicamente es el mismo concepto que ya vimos en Abejas Blancas. Él se esfuerza a no verlos y a seguir adelante, pero el camino se le hace eterno, como un pasillo que no tiene fin. Se presenta a sí mismo como alguien sensible, que teme a lo que pueda aparecer en la oscuridad, como si fuera un libro de H.P. Lovecraft, pero también como alguien blindado y preparado para hacer frente a la negatividad. Dicho contraste es representado con la balanza, que a su vez es el símbolo del signo zodiacal Libra, que es el signo de Bosco, simbolizando el equilibrio y la armonía. Es alguien al que no hay que buscarle el sentido, ya que hace lo que quiere, comparándose con Jackson Pollock y su técnica de goteo, que es imposible de analizar ya que son simples manchas, pero que él usaba para expresar sus emociones internas. Vamos, que estoy quedando como un payaso analizando tanto el dibujo como la música. Quiero dejarme caer cambia drásticamente el sonido. Sampleando Esta noche me quiero descolgar, un pop de 1984 del artista madrileño Trúpita, por lo que esta es la única vez que veremos a un Bosco ochentero en toda su discografía. La letra es básicamente desamor.
tratando de aguantar aunque esté muy débil y en el fondo quiera dejarse caer, comparándolo con un cerezo que quiere florecer. De nuevo es puro romanticismo, la muerte como escape. El sonido general del álbum vuelve con estaca y sanguijuela. En un momento de locura en el que todo se siente siniestro, Bosco dice que intenta contactar con ancestros, quizá en una búsqueda de sus raíces que lo ayuda a encontrarse a él mismo, sentir su identidad, una identidad que ha perdido debido a su locura, cometiendo acciones como raparse la cabeza para perder su esencia e intentar ser otro. También intenta conectar con cerebros, siendo esos cerebros los nuestros y el medio para hacerlo su música. Mi alma disecada, tu cara reluciente, escribiendo una balada con sangre entre los dientes. Mientras que él se siente muerto en vida y se deja la piel escribiéndole poemas, ella se encuentra intacta. Por último, esos versos en los que mata esa sanguijuela con su estaca y después se duerme bajo la tormenta, representan que, aunque haya acabado con uno de esos malos pensamientos, la tormenta sigue ahí, el malestar parece eterno. Por cierto, el verso de los escorpiones ya ha sido usado tantas veces que ha perdido el significado que le di inicialmente. Ahora es solo una representación de su locura y ya. Mercenarios es un trap con las típicas barras del ego trip de Bosco, por lo que destaca únicamente el sonido, ya que suena súper bien. El trap se vuelve más sad y calmado en Contrincante. Este tema es una disculpa a aquella chica por haberla tratado como un contrincante, es decir, por haber pagado con ella los males que estaba pasando. Esto hizo que ella creara una imagen de Bosco muy negativa, de un chico sin sentimientos, distante y que solo habla de penuria. Por eso le quiere demostrar que no es tan duro como parece. Por otra parte, tenemos una muy bonita reflexión. En medio de este momento de inquietud y despersonalización, Bosco se ve y habla con su yo de pequeño. En ese momento está hablando con el verdadero contrincante, ya que su enemigo real es él mismo. Siente que hay dos personas dentro de él que se están peleando. También nos comenta un sueño recurrente en el que lo encierran en un maletín, lo que puede reflejar a un Bosco que se siente atado, sin poder abrir sus alas y hacer lo que realmente quiere. Y finaliza con la pregunta para que reflexionemos. ¿Sabes de verdad lo que tu mente busca? Hay que tener claro lo que uno quiere en la vida, y al menos intentar lograrlo. Porque si dejas heridas sin sanar, tarde o temprano morirás y las habrás dejado ahí, sin haber intentado arreglar aquello que rompiste, sin haber dicho aquello que tu corazón suplicaba que gritases. Chicos, nunca es tarde y la vida es corta, así que no te cohibas, por favor. Me siento herido sigue la línea del disco, un Bosco paniqueado y acelerado frente a una ex cuyo tiempo transcurre normal. Él la ama a morir, pero a ella simplemente le da igual. No comprende que ella es lo que le alienta a estar vivo. Cuando ella no está, se siente solo y herido. Las demás chicas no se le parecen y no le llenan, por lo que se las quita de en medio. En este disco volvemos al típico poema con lagos otoñales. Este sigue con ese aura esperanzadora, hablando de un lugar de ensueño en el que Bosco escaparía de todos sus problemas, que si os dais cuenta es básicamente Saturno. Pero aquí es algo mucho más concreto y detallado, siendo un bosque con lagos otoñales y elementos fantasiosos, como aguas verdes y árboles naranjas, donde Bosco simplemente busca hacer tareas simples, que simbolizan la idea de paz para él, como pescar y tender su ropa. Es cierto que ya se habló de este paisaje desde Bosque Verde en el primer disco, pero aquí es donde se asienta el concepto y se deja de lado a Saturno. A ver, quedaos con esto. Bosque, árboles, pescar, frutas. Esa será a partir de ahora la idea de lugar seguro para Bosco, que si sois observadores os habréis dado cuenta de que es un escenario idéntico al de su sueño con esa chica. También he de mencionar que la música y sonidos que acompañan al poema nos ambientan en el bosque del que está hablando Bosco. Algo interesante, ya que ciertos discos en el futuro usarán esta técnica. Y bueno, aquí es donde se acaba el disco. Todo se siente siniestro. Maté con mi esta casa sanguijuela, luego dormí bajo la tormenta. Espera, ¿que hay más? Pues sí, poco después saldría la versión deluxe de Oda Romane. En esta versión se añaden los remixes de Me Siento Herido y de Estaca y Sanguijuela. Sí, Bosquito llegó a hacer remixes. Y estas son las primeras colaboraciones que Bosquito hizo con otros artistas del Under, siendo estos Drew K, Exit 303 y Fedra. Pero la chicha está en Madrid Glaciar. Este nuevo tema sirve para despedir el disco y por lo tanto recoge todas las ideas principales de este. De nuevo le pide perdón por haberlo estropeado todo y pide ayuda.
ya que lo está pasando fatal. No se adapta a estar sin ella y no puede vivir su vida cotidiana con normalidad. Nadie puede ayudarlo y las paranoias son incontrolables, distorsionando su visión de las cosas y haciendo que vea ese Madrid glacial. Es cierto que Odano Mane me parece un avance importante a nivel sonido, pero es ahora con los 2 siguientes discos donde se da el primer antes y después en la discografía de Bosco, dejando a toda la discografía anterior como un suplemento que no es necesario escuchar, ya que estos 2 discos recogen todas esas ideas, pero de una forma muchísimo mejor tratada. El primero de la duología es Edificio Baliverna. Este está basado en el libro El derrumbe de Baliverna del autor Dino Buzzati, que gira en torno a la culpa y al drama psicológico que sufre el personaje principal tras derrumbar accidentalmente un viejo edificio llamado Baliverna, sufriendo después con el peso de la carga moral y la paranoia, ya que tiene miedo de ser descubierto. Baliverna es la representación de la vida de Bosco, que, debido a ciertos eventos que él provocó inintencionadamente, se está derrumbando junto a su psique, haciendo también daño a terceros en el acto. Se vuelve al color azul y con él a ese Bosco puramente sentimental. Es, como él mismo expresa, como si Bosco cogiera una motosierra y se abriera en canal para que veamos su caótico pero bonito interior. Y sí, sigue hablando prácticamente de lo mismo, pero la forma y el concepto que usa para expresarlo es totalmente superior y tiene mucha más forma que los discos anteriores, que eran bastante más inmaduros. El salto de calidad es brutal, y ahora sí tenemos a un Bosco muy parecido al que tenemos actualmente. Un rayo negro nos presenta de nuevo a ese chico traumatizado sin remedio. Es como si un rayo negro lo hubiera alcanzado. Tengamos en cuenta que los rayos suelen ser luminosos, pero lógicamente aquí la oscuridad simboliza lo negativo, posicionando a ella como esa cura de la que no se puede soltar si no quiere que todo se derrumbe. Quiere besarla en la niebla y encender las velas, combatir esa oscuridad que ha originado el rayo negro. Se siente protegido, con cuervos blancos en su tejado. Recordemos el simbolismo de los colores. El blanco simboliza la pureza y la paz, por lo que los cuervos están protegiendo su hogar. Se siente ese ángel sin collar que es libre a pesar de todo lo malo que le está pasando. A pesar de que todo le salga mal y haya tantos peligros a su alrededor. Esos espadazos y esas tarántulas. Aquí modificamos el refrán de Bosquito. Se ríen de ti porque eres rarito. Este mundo maldito es de ricos, pero si tú quieres, lo reinas solito. Es la decisión de él el tratar de cambiar y avanzar, pero hay un monstruo que siempre le clava puñales cuando resucita, por lo que le parece imposible avanzar, sumergiéndonos aquí en la oscuridad del álbum. Lluvia de petróleo es una carta de disculpa. Le pide perdón a esa persona por haberlo destruido todo. Se siente como un loco que la hizo salir corriendo y que nada tiene que ver con su versión anterior. Versión a la que ahora ve como alguien perfecto, siendo esto tan solo una distorsión de la percepción que ha causado su propia autoestima. Se ve como un parásito, que no tiene valor para superarla, pero tampoco para quitarse la vida. Intentó reemplazarla, pero no fue lo mismo. Necesita asimilarlo. La mala percepción que tiene del mismo se siente como una lluvia de petróleo en su cabeza herida. Y le hace sentirse extraño el recordar que ella fue su pareja en algún momento. Leyendo melancólico sus cartas y recordando que ella lo odia y que ya ni siquiera vive en su ciudad. Siente que su cuerpo no tiene alma, como si fuese un zombie. Ciudad del Viento suena súper bonita, pero a niveles vastísimos. Es mi favorita del disco. El nombre puede estar inspirado en la canción homónima de Quique González, donde se usa a dicha ciudad como un lugar de espera para esa persona, donde el yo poético vaga sin rumbo y muy dolido. Aquí es igual. Tenemos a un Bosco vagando que no ve nada a la deriva, está triste y haciendo canciones sin parar, yendo en línea recta hacia la muerte, y estando acostumbrado a la hostilidad del lugar, aunque sepa que esta es negativa para él. Le dice a ella que no se preocupe por la lluvia, pero a la vez admite que si sigue lloviendo, Baliverna se va a derrumbar. Le pide a ella que no lo reviva aunque esté muerto. Por una parte, porque quiere ser autosuficiente e intentar hacerlo él, lo que simboliza en ese verso en el que fabrica cuerdas con su saliva. Y por otra parte, porque sabe que, aunque reviva, volverá a morir tarde o temprano. Ya lo he dicho antes, es que es como un bucle. El dolor es una cobra que cambia de piel, y se hace referencia al quinto elemento. Película que se sitúa en un futuro apocalíptico en el que el quinto elemento es la única esperanza para la humanidad. Este quinto elemento es el amor, por lo que solo su unión podrá evitar la caída de Baliverna. Baliverna se nos presenta con una instrumental de piano mucho más relajada, y se trata de una descripción detallada del edificio. Es un sitio enorme, marginal,
lleno de penuria, drogadicción y pobreza. El edificio está a punto de derrumbarse, al igual que la cabeza de Bosco, con la que se le hace un símil en el que se aprovecha para escribir una letra muy introspectiva. Él también está a punto de derrumbarse día a día, contando cómo es convivir con la ansiedad y la disociación, siendo un dibujo que ella le dejó lo único que mantiene en pie a ese frágil y desgastado edificio. En 5 sentidos contamos con la colaboración de Pau FV. Pau nos habla de cómo su visión del mundo ha cambiado desde que esa persona no está, algo parecido a Madrid glaciar. La vegetación crece dentro de él, pero en el sentido negativo, como pensamientos y sensaciones que lo enredan. Recordemos ese autorretrato en el que a Bosco le crecía una planta. Podría tener este significado también. Una sensación ambigua sobre bienestar o malestar, el intento de evasión por las drogas y la nostalgia. Por otra parte, Bosco sigue serio, suicida y melancólico. Contigo soy feliz aunque duerma entre cartones. Le da igual si no recibe amor o si ella lo odia, solo quiere que regrese. Ocupas vuelve a la introspección, casi como una continuación directa de Baliverna, describiéndonos lo que ve cuando está a oscuras como violento, sobrenatural y caótico, marcando a la cuarentena como el génesis de todo este sinsentido y clasificando a la negatividad como ocupas en su mente, al igual que los ocupas que viven en Baliverna. Vuelve la desrealización y ese bucle del que nadie consigue hacerlo salir, y nos vuelve a hablar sobre sus gustos y cosas más personales, algo que no hacía explícitamente desde Tarántula, y que nos hace entender el uso de elementos como el ciempiés o la ciencia en su discografía anterior. Y esta también es la primera vez que Bosquito canta en inglés. Finalmente, Baliverna se derrumba en las ruinas. Un solo toque esta noche probablemente me mataría. Bosquito está tan frágil como Baliverna, pero siente que se ha fortalecido tanto que nada lo puede derrumbar. Y es que ha tenido que lidiar con muchos problemas que han ido derrumbándolo poco a poco. En primer lugar, el desamor, la pérdida de su mitad, a la que le pide que le haga olvidar todo, porque por él mismo no puede olvidarla, y que lo haga matándolo, ya que no hay otra forma de olvidar su pérdida. Aquí es donde llegamos al clímax. Baliverna se cae, los cuervos, símbolos del mal, salen victoriosos. Ahora Baliverna forma parte del pasado y pocos la recordarán, comparándolo con cada disco que él le escribe a ese viejo amor. Pero no solo el amor es la causa de todo esto, nos menciona muchas causas. Habla de nuevo de su locura, de ese escorpión que sube por las paredes. Habla de pastillas, de intentos de suicidio, de familiares adictos a las drogas, de otras chicas con las que no sintió lo mismo, de hospitales, bullying y la ruptura de su familia. Señala 2 fechas, el 25 de noviembre y el 12 de mayo, siendo la primera el origen del trauma y el 12 de mayo el lugar donde se halla, por lo que puede ser tanto un lugar seguro o bien ese sitio de dolor perpetuo. Ocupas en mi corazón, solo ocupas en mi subconsciente. Ocupas en mi corazón, solo ocupas en mi subconsciente. Una vez derrumbada Baliverna, la historia continúa directamente en La Crisálida. Este álbum se divide en 3 partes: el renacer, con los 2 primeros temas, la ira, con los 2 siguientes, y la calma, con los 2 últimos títulos inspirados en árboles. No puedo vivir sin ti abre el disco continuando directamente al anterior, tratando los mismos temas, es decir, el desamor, las disculpas y la figura de ella como la única salvación. Y de hecho, incluso habla de los restos que han quedado tras el derrumbe de Baliverna, y usa los cerezos y a la fruta como símbolos del descanso. También es interesante comentar que en este punto Bosco ya está haciendo sus primeros conciertos. Ya no hace canciones para desahogarse que quizás solo escuchen un par de colegas. Está logrando transformar esto en un trabajo. Pero es que aún así sigue triste, porque aunque haga conciertos, ella no está en el público. Todo esto acompañado de ese piano tan simple como efectivo que se convertirá en su sello de identidad. Pero lo realmente interesante viene al final del tema, donde Bosco nos habla del propósito del disco, renacer. La crisálida es el tránsito entre larva y mariposa. Es una coraza que no te deja ser una mariposa y volar. Muchos se sienten así a diario, incluido Bosco. Y la intención de él es romper y que todos rompamos nuestras crisálidas para volar libremente. Es decir, para pasar a ser la mejor versión de nosotros que actualmente no nos permitimos ser. Así, Bosquito se prepara para renacer. Pero antes de hacerlo, baja a un estanque andaluz con naranjos, donde toca su última canción. Esta canción es La Crisálida, que nos muestra ese Bosco atrapado en su crisálida, que mira melancólico hacia el pasado, pensando en lo que se ha convertido ahora, en alguien dominado por la ansiedad
y que cuya visión distorsionada que tiene del mismo le hace creer que realmente no tiene sentimientos. Aunque en otros versos podemos ver lo sensible que es este chico en realidad. Viendo caer Baliverna, pero no estás aquí. Su psique se está derrumbando en su cara y aún así lo único en lo que sigue pensando es en ella. En Resurrección, Bosco sale de la crisálida y vuela, alentado por ese de sus fans. Baliverna ha caído, su ropa muestra los restos de esa autodestrucción previa, por lo que se vienen tiempos oscuros, y Bosco tiene que estar preparado, recuperándose Bosquito rapero más agresivo y confiado, pero ahora también más atrevido, representándose como un vampiro malvado al que todos temen. Sangre Sangre es la continuación directa, contándonos las andanzas de ese Bosco vampiro cuando es de noche en este plano apocalíptico que representa la mente de Bosco, poniéndose en contra de esos ángeles de los que antaño quería formar parte y mostrando una personalidad egoísta a la que no le importa el método, sino el objetivo, enfrentando a unos fantasmas que custodian un tesoro, haciendo amarres a las novias de la peña y riéndose de los raperos que hablan de la paz, afirmando que así no llegarán a nada. El trap se acaba y Bosco se calma, sacando su guitarra y descansando en Los Cerezos. Y llamadme loco, pero yo creo que esta canción podría no estar dedicada a una chica real. De nuevo, la pesca y comer fruta son lo que ayuda a Bosquito a relajarse mientras que piensa en ella, en sus ojos verdes y en que hace mucho que no puede verla. Puede estar refiriéndose a que hace mucho que no sueña con ella. Piensa en cómo se lo tomaría si ella muriese, si no volviese a verla, llegando a la conclusión de que tendría un puesto de cerezas en París, su ciudad de ensueño, quizás para honrar su memoria con la fruta y así despejarse. La cojo de la cintura, pero no siento igual. Siento que estoy repitiendo esos sueños de cristal. A mi parecer, esto confirma mi teoría. Podría echar tanto de menos a esa chica de sus sueños que las chicas reales solo le parecen una copia barata. Ella lo evade, hace que se olvide de su pasado traumático. Los Manzanos, mediante un sonido pop que por alguna razón se me hace muy ochentero, nos da un Bosco calmado pero frustrado, que no entiende por qué tiene que convivir con esa soledad que tan mal le cae, si él solo quiere estar con esa chica que no piensa en él porque ya ha encontrado aquello que le da paz, siendo la paz, de nuevo, los árboles, en este caso los manzanos. Jauría de perros es el poema que cierra el álbum, y me complace anunciar que este poema también tiene esos soniditos que nos ambientan en la historia, lo que mola muchísimo. Este poema cuenta cómo esa chica trata de acabar con unos murciélagos que están dañando los tejados de las casas, cuando, por culpa de llevar los ojos vendados, dispara a unos pájaros que pertenecen a Bosco. Cuando llega la policía y pregunta por el responsable, ella responde echándole la culpa a una jauría de perros. El tú del poema es alguien súper frío y con una responsabilidad afectiva nula, lo que es simbolizado con esa venda en los ojos que provoca que, aunque haya sido sin querer, acabe con algo muy importante para Bosco, pudiendo ser esos pájaros su felicidad, su libertad o algo similar. Ha sido sin querer debido a su ignorancia, sí, pero aún así, cuando se le echa en cara, mira para un lado y se va por el camino más fácil e infantil, excusándose y echando la culpa a otro factor externo. Esta sí que fue muy personal. Ya lo he comentado antes, pero estos dos discos son como un nuevo inicio para la discografía de Bosco, un reboot, ya que nos ofrecen lo mismo que los anteriores, pero más comprimido, con un sentido y forma mucho mejor y con un sonido más profesional. ¿Que antes teníamos Saturno? Pues ahora tenemos bosques con árboles variados. La resurrección del viejo Bosco en Cigarras Negras ahora se da en la crisálida, y el Bosquito renacido más agresivo de la etapa rosa ahora sale a la luz en Resurrección y en Sangre Sangre. Este reinicio da paso al segundo antes y después de su discografía, las dos odas a la muerte. Estos discos son los que yo siempre recomiendo escuchar primero, ya que son los que más profundizan en la vida privada de Bosco y los que te hacen comprender por qué hace lo que hace, además de que le dan sentido a varias de las letras que vimos anteriormente. Una oda es un poema que ensalza o glorifica un tema en concreto, siendo en este caso a la muerte. Durante la obra veremos por qué. La primera parte, Oda a la muerte, abre con la que es, en mi opinión, la canción más clave para entender la discografía de Bosco, siendo esta Se tema Mogig. El tema, que cuenta con la clásica instrumental de piano, arranca con Bosco sosteniendo sus brazos a alguien moribundo,
alguien con mucho miedo ya que tiene a la muerte a sus espaldas, muerte personificada como elegante, despreocupada, con un puro y acariciando al chico moribundo casi que en tono de burla, mostrando su crueldad y su personalidad irónica. El chico no entiende por qué tiene que morir tan joven, insatisfecho por no haber podido ver más de París, y alega que él siempre fue un chico dulce, mostrándonos también lo injusta que es la muerte, ya que no tiene miramientos. Bosco trata de consolarlo, explicándole que ha llegado su hora, aunque no pueda explicarle el por qué ni resolver sus dudas, ya que ni él conoce las respuestas. Así, el chico muere en los brazos de Bosco de una forma cruda y explícita, haciendo énfasis en su aspecto para que nos impacte más, añadiendo un tono místico con la escena en la que los ángeles limpian su camilla, como si de enfermeros se trataran, y simbolizando a las lágrimas que el chico soltó como cáscaras, como si de cada una de ellas hubiera emergido un tormento diferente. Descansa en paz con azufre y cielo blanco. Vuelven esas dualidades que le encantan a Bosco. Ahora que el alma ha ascendido, tiene dos opciones. Por un lado, el azufre, simbolizando al infierno, y por el otro, el cielo blanco, es decir, el cielo. Nos demuestra la inseguridad y la ambigüedad a lo que hay después de la muerte. El ascenso de su alma es representado como volar pensando, ya que sigue siendo consciente, aunque ya no esté dentro de su cuerpo, y como un disparo de gasolina, quizás como algo similar a una explosión, algo caótico. Toda esta escena, que es súper impactante de por sí, toma aún más impacto cuando nos enteramos de que ese niño que muere en los brazos de Bosco es también el propio Bosco. Bosquito nos cuenta la historia de aquel 25 de noviembre en el que el caos comenzó, fecha que ya había señalado anteriormente, fecha en la que siente que su yo real se murió. Aquella noche, Bosco fumó en su balcón, lo que fue el detonante de un trastorno de despersonalización y de realización originado por la toma de sustancias. Estos trastornos afectan tanto a la percepción de la realidad y de tu entorno, comparándolo Bosco con la sensación de tener un déjà vu constante, como a la visión que tienes de tu cuerpo y de tu propia identidad, lo que pudimos ver en temas como lombrices o timidez extrovertida, donde Bosco sentía que partes de su cuerpo no eran suyas, que tenía los dedos demasiado largos o que sus lunares parecían pintados, además de sentir su entorno como falso, como si fuera un sueño. Estos desórdenes disociativos fueron originados por una intoxicación aguda provocada por el cannabis, y en estos casos suelen ser experiencias temporales, pero en el caso de Bosco se prolongó durante aproximadamente un año, incluso habiendo frenado de golpe el consumo. Bosco describe aquellos primeros días, en los que le tenía miedo a la comida y a los ruidos, y se autolesionaba cada noche, lo que provocó una vigilancia extrema por parte de su madre para evitar su inminente suicidio, experiencia de la que ya habló anteriormente. También nos cuenta la horrible experiencia tanto con el psicólogo, que inicialmente le diagnosticó una simple depresión, como con el psiquiatra, que le diagnosticó unas pastillas que le provocaron un dolor de estómago brutal, y la experiencia con su expareja, que como ya habréis deducido por las miles de letras que le ha escrito, se mudó a otro país, lo que le sentó horrible a este trastornado Bosco. Estos versos son aplastantes, ya que en ellos reconoce no ser el verdadero Bosquito, sino una versión trastornada de él que nació aquella noche, como un ser nacido por error que surge del caos y sustituye al verdadero Bosco. Ese ser trastornado e impostor, es lo que le hace diferente al resto de compositores, ya que nadie tiene su locura, y aprovecha eso para escribir poemas sin parar, repletos de esos mundos e ideas tan locas. Podrá haber nacido del caos y no ser el original, pero es tan noble que piensa cumplir el sueño de ese Bosquito anterior, reventar las salas, ser un cantante exitoso y conectar con muchísima gente. Por último, cierra la canción volviendo a hablarle a esa chica, aclarándole que cada canción que le hace no va dedicada a ella, sino a su yo anterior, y que, como ella ya no está, piensa acabar con su alma, ya que esa versión anterior de ella solo vive dentro de él, siendo la destrucción de él la única forma de acabar con ella. Cerrando el tema con los versos: no te superaré aunque esté bajo tierra, y aunque tú me odias, sé tema morir, te amo hasta la muerte. Este tema pega durísimo, y no os preocupéis porque, y esto es súper bonito, Bosco ya se curó de estos trastornos y la principal herramienta para lograrlo fue hacer música, ya que pudo soltar en sus letras todo lo que sentía y además fue arropado por muchos extraños que por alguna razón lo adoran y se sienten identificados o arropados por él. Tengamos en cuenta que Bosquito siempre es súper amable con sus fans
y de hecho su lazo con ellos es otro de sus rasgos característicos, siendo, por ejemplo, los 3 @ un símbolo que usa en su música, pero que también se usa en lugares como Twitter para identificar a su fanaticada. Por cierto, si alguna vez te has preguntado qué significa este símbolo, no es nada en concreto, simplemente a Bosco le mola cómo se ven. Ahora es cuando nos damos cuenta de que no estamos escuchando simples letras tristonas sin sentido, estamos escuchando el cuaderno de bitácora de una persona trastornada y que necesita ayuda. Es como la locura hecha poema. Dejando atrás este pedazo de tema, debemos continuar con Inmortal. Aquí tenemos la instrumental de piano acompañada de un pequeño ritmo de dembow. La canción empieza con unos versos en francés cuya traducción es: quiero que me beses si muero, amo tu piel blanca y su suavidad, busca un cuchillo, apuñálame al corazón hasta que mis lágrimas se conviertan en flores. Este track es el que más honor le hace al nombre del disco, mostrándonos la poca importancia que tiene la muerte para Bosco si ella está a su lado. Ella es esas manchas de vino en el corazón glacial de Bosco, es la pasión en medio de la frialdad. Si está con ella no le teme a la muerte, se siente inmortal, y de hecho vuelve a ver a la muerte como un descanso para su cerebro y pide que le pongan la cara de ella en su ataúd, para que así puedan estar juntos eternamente y, consecuentemente, estar protegido para siempre. Es una forma de hacer bella a la muerte. Pero no solo ella lo cuida a él, es algo mutuo, ya que él quiere que ambos estén juntos en un bosque, encontrando la paz, y le pide que se quiera a ella misma, afirmando que la protegerá de lo malo. Aún así, admite tener miedo a este amor, porque siempre se puede acabar y hacerlo sentir mal, pero él se arriesga y se aventura a sumergirse en él. Es su más bella maldición, porque le hace mal, pero también es lo que le hace inmortal. Es como una luz azul, ya que lo ilumina, pero recordemos que Bosco siempre ha asociado al azul con lo malo, el frío, la tristeza. Esta tristeza ahora es representada por la picadura de un escorpión y por unos arañazos, siendo el escorpión la metáfora de la locura, como siempre lo ha sido, y los arañazos ocasionados por ella debido al dolor. Bosco pudo hacerle daño y ella se defendió en consecuencia. Si os dais cuenta, este tema trata de sacar el lado bueno de una relación que es totalmente destructiva e inestable. Hace ver lo malo como bueno, al igual que el disco en sí, que ensalza la muerte, que es algo tradicionalmente visto como algo horrible. Laberinto Lágrima es un interludio de ambient. Este me lo tomo como una vuelta a la realidad, ya que recordemos que, aunque haya tantos versos de amor y diciendo que ella es su salvación, al fin y al cabo él no habla de una persona actual, habla de una versión pasada de ella, que ya no existe. Cuando vuelve a ser realista, Bosco se da cuenta de que está solo, al igual que lo decía en el primer track, y recorre ese laberinto sin final mientras que llora. Esto nos da paso a Sonámbulo, junto a Tarchi y Martín Mañas. Esta le debe su nombre a esa sensación de estar constantemente en un sueño, o más bien en una pesadilla, causada por la desrealización. Vuelve a presentarnos al cielo y al infierno, y esto no tiene mucho misterio. Es el cielo como lugar de paz después de la muerte, y el infierno como el lugar de castigo, con la distinción de que recordemos que Bosco ya se siente muerto en vida, por lo que es ahora cuando Bosco se encuentra viviendo en el infierno, y es ella la que lo ayudará a escapar de ahí para ir al cielo. En ese momento, Bosco vuelve a ser realista y recuerda que ella ya no está con él. Sí, ella le dio ese palacio, pero ¿de qué sirve si no lo pueden cuidar juntos? Debe aceptar que cada uno ha tomado su camino, usando este verso de Crema, clasiquísimo de Cada uno en su lugar, álbum de Agoracein. De nuevo, ella tiene esa osadía de hacer como que no ha pasado nada, y él sigue con la esperanza de que, tras la muerte, puedan estar juntos eternamente. La muerte como salvación, la muerte como algo positivo. En la parte de Tarchi se profundiza más en esa pesadilla estando despierto. Él quiere despertarse, usando a la muerte como único método para lograrlo, pero el recordar todo lo que ha vivido con ella no le permite hacerlo. Su mente quiere despertar, pero su corazón lo sigue atando a ella y se lo impide. Mientras que Martín nos habla del escape de ese sueño, de dejar de volar con el fin de que ella sí pueda volar, sacrificar su libertad para que la otra persona sea libre, siendo este el acto de amor más bonito que existe. Este último concepto se extiende por completo en Agua Invisible. El título es una metáfora de cómo Bosco ve a su amada, ya que es el agua que limpia su cara cuando las ácidas lágrimas caen por su rostro.
y se nos cuenta una historia en la que ambos son estatuas, representando lo cohibidos que están ambos cuando están juntos. Bosco le cuenta a los ángeles lo mucho que la ama y les pide que la dejen libre, siendo la única forma que Bosco se quite la vida. Así él accede, se lanza al veneno, rompiéndose la maldición y dejando a ella en libertad. Es el mismo concepto. Bosco sacrifica su libertad e incluso su vida solo con el fin de que ella sea libre y feliz. Todo esto impulsado por el amor enfermizo que siente hacia ella. Finalmente, el disco cierra con dos ambients bastante cortos, que son Le Ciel y L'Enfer, la gran antítesis de esta obra, los dos caminos a los que te puede llevar la muerte, habiendo sido ambos transitados por Bosco durante el disco debido al trauma, la salvación y la ruptura. Con agua invisible. Antes de analizar el último disco del vídeo, tenemos que hacer un repaso de los EPs. Esto debido a que antes de sacar Oda a la Muerte 2, Bosquito lanzó 3 EPs bastante cortitos. El primero de estos es Pesadillas. Este está protagonizado por el mismo Bosco renacido, agresivo y malvado de Crisálida, ya que incluso sigue siendo un vampiro, lo que le da libertad para darnos traps en los que suelta puras barras más crudas, hablando de su locura y su dolor, y algunas bastante guarras, pero sin abandonar esos elementos característicos de su música, con la fruta como paz, con ciencia, ya que el segundo track se llama Nikola Tesla, y muchas referencias a la cultura pop, incluyendo por supuesto a los videojuegos. Y el primer track, Dave Dave, tiene su propio lore, pero este ya lo expliqué en mi vídeo sobre Mejías, vídeo que además os recomiendo un montón, así que aprovecho para hacerme auto-spam y dejo el minuto en la pantalla. En Nikola Tesla hay una parte muy interesante en la que cuenta cómo, aprovechando los días malos de locura, aprendió a coser y a componer, empezando a vender ropa y a sacar canciones. Pero el tema más importante del EP es el último, Malédiction, maldición en francés, ya que es el que mejor recoge la idea de este, sentir la pesadilla que supone el trauma, sentirte tu propio enemigo, una situación injusta, y sustituyendo los buitres a los cuervos como símbolo del mal. Los versos, Eucaristía de mis venas, Incendio en el señorío, son bastante complejos y existenciales. En la tradición cristiana, la Eucaristía es el sacramento cristiano en el que el pan y el vino se convierten simbólicamente en el cuerpo y en la sangre de Cristo, algo ligado a la pasión y al sacrificio de Jesús, al igual que Bosco, que se sacrifica para luego renacer. También podría simbolizar cómo Bosco se convierte en su sangre, algo complicado de entender que podría terminar significando el dolor que siente. No lo sé, es todo un lío. Ese incendio en el señorío es un incendio en su interior, el caos dentro de la mente de Bosco, lo que podría dar sentido a la interpretación anterior. Y sigue mostrando al dolor como un escorpión, como una maldición con la que carga. Después sacó Amígdalas, que no es más que una compilación de 4 canciones descartadas del 2022 para despedir el año, entre las cuales destaco Agua Invisible 2, porque esta acabaría incluida en Oda a la Muerte 2 y la analizaremos dentro de este disco. Y del resto del EP tampoco analizaré nada, ya que sinceramente es el mismo trap de siempre, pero eso sí diré que Ride or Die es mi favorita del EP. El último EP es Diana y los Olivos. El nombre es completamente explícito, ya que va dedicado a una chica llamada Diana, que no sabemos siquiera si es una chica real o un seudónimo. Este empieza con Querida Diana. Esta tiene un instrumental bastante simple de guitarra, pero que suena muy bien, y la letra es la clásica disculpa por sus malos actos, hablándole de lo mucho que la echa de menos. Te he dibujado a mi lado antes de dormir, he besado tus tatuajes, aunque ya no estás aquí, y he charlado con la muerte para ser su aprendiz. Está medio delirando e incluso habla con esa muerte a la que en el fondo tanto le teme, queriendo acercarse a ella, activando el modo suicidio como yo en clase de mate. Quien entierra a los enterradores sí que vuelve al característico piano y nos habla mediante una letra muy bonita que sabe que ella ahora está con otro, pero que él la echa de menos y punto, volviendo a mostrar su locura. Soñé que te morías estando dormido. Desde entonces en mi vida solo hay mucho ruido. Ese verso de Inditex, que a mí no me la cuela, Bosquito. Los dos somos fanboys del Puchito, me encanta. Está en Los Olivos, es el lugar de descanso, pero habla con los fantasmas, quizás con sus miedos o con él mismo, y les pregunta, ¿quién entierra a los enterradores? ¿Quién pintó de amarillo a los girasoles? Si él es siempre el que ayuda y sana a los demás, dejándose de lado al mismo, ¿quién se supone que va a cuidar de él? El tercer track, Alberto y el amor,
Se trata de Mejías hablándole a Bosco sobre su visión del amor durante un viaje que hicieron ambos a Gales. Esa visión es en la que se basa toda la música de Mejía, y de hecho usé ese track como introducción para mi vídeo sobre él, así que ve a verlo para comprenderlo también. Vuelvo a hacerme autospam. Por último, el EP finaliza con Inmortal 2, pero esta también fue incluida en el disco, así que vamos a analizarla junto al resto. Ahora sí podemos pasar al último disco del vídeo, Oda a la Muerte 2, que retoma la idea del disco anterior y de hecho continúa varias de las canciones de este, pero yéndose por el camino de la esperanza y centrándose más en la parte del amor que en la de la muerte, ya que esta última ya la abordó bastante en el disco anterior. Para esto emplea un lenguaje mucho más poético, repleto de metáforas y de paisajes y elementos fantasiosos, como castillos o gárgolas, y destaco también a los corderos, un símbolo que es bastante utilizado por Bosco. El álbum comienza con San Antonio, que se trata de un fragmento de una entrevista a Antonio Vega por parte de la presentadora Carmen Avenza del año 1991 para Canal Sur. No sé si lo recordaréis, pero Antonio Vega es el cantante favorito de Bosco, por lo que lo trata de santo, quizás como un modelo a seguir. Y es que en la entrevista Antonio deja ver aspectos extravagantes de su persona, como su rebeldía a la hora de elegir peinado, tengamos en cuenta que Bosco cambia mucho de peinado, y la exagerada cantidad de gatos que ha tenido como mascota. Además, habla sobre lo difícil que es el panorama de la música en España y de su relación con su esposa, temas que también tocan muy de cerca a Bosquito. Pasando a Arenas Movedizas, esta sigue con el pianito con un sonido muy calmado y ambient, e incluso al inicio del disco se escuchan soniditos como de animales, que repito que en el siguiente disco serán empleados bastante para ambientarnos. En cuanto a la letra, esta va dedicada a su amada, afirmando que ambos estaban predestinados a estar juntos, usando muchas metáforas muy bonitas para referirse a ella, y habla de lo mucho que la ama, retomando ese concepto que ya vimos en Inmortal, en el que él la cuida a ella y busca su bienestar, incluso diciéndole que si algún día tienen hijos, que no se preocupe, porque no dejará que ningún problema le impida ser un buen padre. También es algo tétrico que Bosquito dice que ama sus suspiros y que por si algún día ya no están juntos, deja dichos suspiros en este track. Es literalmente este meme. En Dálmata escuchamos la voz de Bosquito ajustada para que suene más aguda y una instrumental algo más completa. En Dálmata escuchamos la voz de Bosquito ajustada para que suene más aguda y una instrumental algo más completa. De nuevo habla de puro amor y de la relación entre ambos como algo que estaba destinado a pasar, afirmando que es normal que ahora todas las canciones vayan sobre ella, ya que es la persona a la que él más admira. El arpa del sol es la última de las canciones más relajadas. La carreta está oxidada y crece musgo en las paredes, simbolizando el paso del tiempo y la larga espera por una chica. Se nos cuenta la historia de cómo la luna se da un tranquilo baño, mientras que un delirante sol no puede ni dormir pensando en la susodicha, robando a la gente y tocando el arpa mientras que todos duermen, con la esperanza de que la luna vuelva a estar con él. Esas flores silvestres siguen representando el paso del tiempo, y las gárgolas viudas del olvido reflejan la penumbra que se forma durante el llanto del sol. Ellas son las que deben cuidar al establo, pero nadie las cuida a ellas. Y, como se nos dice en la propia canción, el invierno es personificado como aquel que rompe los romances. La luna, la figura femenina, vuelve a ser representada como alguien noble y casi perfecto, mientras que el sol es aquel que está abandonado, tratando de olvidar, algo que es imposible, ya que la luna fue la que le dio su brillo. Así que si quieres seguir brillando, debes recordarla sí o sí. El sol obviamente representa a Bosco, que también la esperará a ella hasta la muerte porque sabe que son un destino, que ella es la que le da la vida, aunque ahora estén separados, al igual que lo están el sol y la luna. También se incluye en la canción un poema en francés en el que Bosco habla de lo mucho que la echa de menos en invierno, esperando su regreso. El sonido vuelve a tener una energía similar a la del disco anterior a partir de Agua Invisible 2, que continúa la historia de las estatuas de la primera parte, pero esta vez de una forma optimista, cambiando el final del anterior, contándonos que el Bosco que se lanzó al veneno no era él, sino un cuerpo falso, pero los ángeles creyeron que era él de verdad al ver lo mucho que éste la quería, dejando así de ser estatuas ambos. Sigue con la esperanza, afirmando que la ruptura solo ha sido una putada que les hizo el frío invierno y que está convencido de que esa luz azul de la que ya hablábamos en el primer disco, algún día regresará. Y con esto creo que ya no hace falta que hable más sobre el concepto de la obra, ya que lo dice todo por sí solo. Es precioso.
Inmortal 2 vuelve con la idea de su predecesor. Ella es la que lo salva del dolor y es su sueño en vida. Pero lo lleva más a lo literal, contando cómo hace meses casi se quitó la vida, pero al final pudo resistirse ante la llamada de la muerte, esquivando sus pulcras espinas blancas. Finalmente, vuelve a pedir perdón por haberse portado como un cobarde debido a no manejar bien sus sentimientos, pidiéndole a la chica que vuelva para recuperar esa ansiada luz azul. Finalmente, Bosco cierra la obra con Je t'aime mourir 2. Esta, al igual que la primera parte, es una canción mucho más personal en la que Bosco nos habla de su vida explícitamente, pero, y a diferencia de la primera, que hablaba de una experiencia en concreto, esta habla de su vida desde niño hasta la actualidad. Empieza con la infancia, hablándonos de los vagos recuerdos que tiene de aquella época, como una profesora que lo odiaba o de cómo veía Cartoon Network en la tele. Es más, al inicio del tema se usa un fragmento de un capítulo de Agallas el perro cobarde, serie que le mola bastante ya que la ha mencionado en varias de sus canciones, siendo quizás el motivo de este amor a la serie la personalidad de Agallas, con la que Bosquito se puede sentir identificado. Agallas tiene muchos miedos, pero se enfrenta a ellos para proteger a la gente que quiere, demostrando así lo noble que es a pesar de su cobardía, al igual que Bosquito, que le tiene mucho miedo a la muerte, pero su amor por ella le hace enfrentarse a la misma. Y nos habla de cómo recogía fruta de los árboles, haciéndonos comprender por qué estos dos elementos siempre son usados por él, representando a la paz y a un lugar seguro. También deja ver su personalidad única y extravagante, contándonos que tenía tanto miedo a morir que no se atrevía a dormir por las noches. Ya sabemos que ese miedo a la muerte se mantiene hasta el día de hoy. Por último, nos habla de lo bonito que es la inocencia cuando eres niño, y de lo libre que te sientes cuando la padeces, contándonos la experiencia de cómo de niño creó una página web en la que subía vídeos falsos sobre vampiros, sintiendo la emoción al verlos y postearlos, sin importarle ni cuestionarse la veracidad de estos. Así pasamos a su etapa en el instituto, donde empieza a forjar su propia personalidad. Se cambia el pelo, se interesa por lo oscuro y lo romántico, ya que se compra libros de Edgar Allan Poe, y empieza esa travesía diseñando ropa y haciendo música de la que ya nos habló en Nikola Tesla. Mi madre se llama Vera porque ella florece flores, y mi padre tiene el nombre con el que firmo canciones. Es súper bonito, porque han pasado bastantes discos desde que no mencionaba a sus padres, y se nota mucho el amor que siente hacia ellos. La chica que me gustaba en el instituto murió, y por ella enciendo velas dentro de mi habitación. Estos versos son bastante impactantes, y nos los podemos tomar de dos formas, por el camino literal, siendo una experiencia bastante dura para Bosquito, o por la que creo que es la correcta, el camino metafórico, ya que ella demostró ser otro tipo de persona o simplemente cambió tanto su personalidad que esencialmente no es la misma para Bosco, como si la original hubiera muerto para él. Antes de pasar al final del tema, vemos versos que vuelven a dejarnos ver esa personalidad tan pura que tiene Bosco, y la cantidad de sentimientos que plasman su obra, usando la música como escape, tanto haciéndola como escuchándola, ya que escucha a Antonio Vega mientras que sufre de dolor de muela. Finalmente, el último verso nos muestra un Bosco con apetito de éxito, que se está forzando muchísimo para convertir el arte en un trabajo, porque está destinado a ser artista. Estoy delgado como un galgo, pero nunca estaré muerto. Los galgos son una raza de perro que puede parecer débil por su aspecto, ya que son muy delgados, pero que en realidad son muy fuertes y ágiles. Es lo mismo que la comparación que hice antes con Agallas. Bosco puede parecer un debilucho, un miedica, pero en el fondo es alguien capaz de combatir ese miedo a la muerte y derribarlo, romper esa crisálida. Nos habla de ella, de esa Diana en los Olivos como lugar de descanso después de toda la lucha contra él mismo, dispuesto a enfrentarse a cualquier peligro que intente atacarla, porque ella es la que lo hace inmortal, y él es el que la hace inmortal a ella, y vuelve a cerrar hablando del destino, afirmando que todo lo que le está pasando es el camino que le ha marcado Dios. Solo sigo el camino que me ha marcado Dios. Solo sigo el camino que me ha marcado Dios. Para finalizar, hablaré de lo previo al siguiente disco, que ya analizaré en la parte 2. Lo primero a mencionar es el EP Colmillos y Cadáveres. La primera mitad no tiene mucho, ya os lo podéis imaginar. Los trap que tanto le gustan a Bosquito, que están más al margen de su obra, con barras graciosas como esta, que me parece de las más clásicas de Bosco, y que nos explica por qué todos sus temas tienen la intro de la respiración de Darth Vader de una forma bastante atrevida y egocéntrica.
Pero bueno, es interesante comentar los dos últimos tracks, ya que Hay alguien en mi cocina es simplemente una instrumental, pero que tiene un sonido hostil, casi que molesto, que simboliza la locura que se desata posteriormente en Quiero mi puto sarcófago. Este es un tema muy único en la discografía de Bosco, ya que es en el que más grita y en el que además grita durante todo el track, mostrando un Bosco paranoico y totalmente fuera de sí. Mola bastante cuando la locura se siente genuina. Y sé que no he estado comentando las colaboraciones de Bosco en trabajos de otros artistas, pero quiero destacar que por estas fechas salió Entre ellas, para Tóxico Enamoradizo, de Slappy, y en este tema nos da un detalle de su lore muy esencial para los Bosco fans. Su nombre se escribe en minúscula, así que ya sabéis, no escribas Bosco Herrero con mayúsculas porque es una errata. Ahora sí que vamos con lo último. Casi a finales de año, Bosquito sacó el maxi single de Desdentado, que cuenta con 2 tracks, Desdentado, que se incluyó posteriormente en el álbum, así que lo analizaremos junto a él, y Mini Cementerio de Amora. Este último al final quedó ahí suelto y solito, así que lo comentaré en un momento y ya cierro el vídeo. Sonoramente es bastante simple, con el clásico piano, lo que es probablemente la razón por la que quedó fuera del disco, que es más complejo. Y la letra vuelve al mismo estilo de Oda a la Muerte 2, con la luz azul y la necesidad de estar con ella. Nos cuenta una historia en la que Bosco le hace un cementerio a todas las moras que no se pudo comer con su amado. La fruta vuelve a tener un papel crucial, y coloca en este una foto de ella y a unas larvas para protegerla, alabando a estas últimas a la foto y proclamándola como su luna. La chica toma un papel divino, hasta para los insectos es un tipo de diosa, una luz. Como un niño fabricando estos inventos, tú salvando a tus pacientes. De nuevo, el contraste entre ella y él. Ella centrada en cosas serias e importantes, y él pensando en ella y haciendo lo que parecen tonterías e idas de olla. Finalmente, Dios le concede a Bosco un deseo, eligiendo estar con ella a cambio de ir al infierno. Quizás todos los males que ha sufrido tengan su recompensa, siendo esta el amor. Bueno, me veo obligado a frenar esto porque este ya se ha convertido en el vídeo más largo de mi canal hasta la fecha y aún queda bastante que comentar en la parte 2, que por cierto no sé cuándo sacaré, ya que tras esto prefiero descansar sacando vídeos más simples. Nuevo disco de Depresión Sonora. Porque en la segunda parte analizaré Norvaldo y este aún ni siquiera ha salido, así que imagínate la incertidumbre. No creo que ningún loco haya llegado hasta el final, pero si lo has hecho te debo un besazo, pero yo también me merezco tu like y tu suscribida, ya que he hecho esto intentando compaginarlo con Segundo de Bach, a.k.a. El Infierno. Bueno, ya estoy harto. Nos vemos, mis dianitas en los olivos. Ya buscado aquí a tu bitch, ya ves, de las niñas del taller.